Mi nombre es Johans Moreno, soy el director artístico del Encuentro en Danzante, que se desarrolla en Medellín, Colombia. Hay disculpas si hablo un poco nervioso o tiemblo. Soy bueno para bailar, pero para hablar un poco. Bueno, antes de empezar con hablar del encuentro, quiero expresar y decir que esto nunca, como desde este lado, imaginé terminando haciendo un festival, un encuentro. Nunca lo pensé, simplemente por un momento que se abrió un espacio en un teatro que es la Corporación Artística Imagineros, que me abrió el espacio para yo entrenar, hacer cosas, porque los bailarines en la ciudad de Medellín no contamos con muchos espacios, digamos, para el entrenamiento, para la creación. Hay academias, pero las academias son de otra índole, más de formación, pero para la creación y dedicarse a crear, pocos espacios tenemos. Entonces, allí me dieron la oportunidad de entrar en el comité y me dijeron de incidir en la programación cuando empezó Salas Concertadas y todo el proyecto de salas de allá de Colombia. Y yo dije, ¿por qué no hacemos una programación de danza y específicamente en el Día Internacional de la Danza? Y lo que había éramos muchos estudiantes de la universidad. Entonces empecé, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Encontrémonos. Muchos trabajos eran en procesos, trabajos de investigación que estaban haciéndose. Y los espectadores de ese momento éramos nosotros mismos. ¿Sí? Porque digamos que en el contexto también de Medellín, la programación es en danza, en las diferentes salas y teatros, no programaban muy poco danza, es más hacia la música o hacia las artes del teatro, perdón, ¿cierto? Había programación de vez en cuando, pero más que todo en los teatros grandes, cuando llegaban cosas, o de las compañías, en este caso de Danza Concierto, que es de Medellín, de Peter Palacios, o de Sankofa, que es propiamente, que ellos más que todo, muy de vez en cuando también se presentan en la ciudad, y no es que mantengan una constante proyección, sino más que todo internacional, para ellos más hacia afuera. Entonces, ahí, en ese momento, me di cuenta que como no había tampoco un espacio de proyección, porque había existido un festival muy importante que fue para Medellín, para el país, que fue la temporada internacional de danza que manejaba el maestro Peter Palacios, pero que se dejó de hacer por cuestiones presupuestales y demás que se dejó de hacer, ¿cierto? Por cuestiones con el Estado, y no se pudo continuar porque siempre eran unos presupuestos muy altos. Entonces no teníamos ni dónde proyectarnos, no teníamos espacios. Entonces con la sala de Imagineros se permite llegar allí y crear este encuentro, que la gente quedó muy fascinada. Hasta creé un primer conversatorio hablando del estado en que encontramos la danza en ese momento. Mandé invitaciones a personas y demás, muchos no fueron, pero unos delicadamente mandaron una carta. En ese momento pertenecía al Consejo de Danza de la ciudad de Medellín, del área de danza contemporánea, y por lo menos hubo una representación de otros del consejeros y de otros sabedores de la danza, pero fue muy efímero, la verdad nunca pensé en ese sentido. Y entonces, con el tiempo, se vuelve a repetir una segunda versión, la Exfanfaria Teatro, que ya es un teatro que desapareció lamentablemente, nos abrió las puertas para hacer también la celebración del Día Internacional de la Danza. Entonces lo hicimos en esos dos espacios, y ahí es donde empieza como a darse la idea del equipo y las personas que estábamos ahí, de entonces generar ese espacio para la proyección y difusión de la danza, y sobre todo en estos nuevos, y me incluyo ahí, jóvenes creadores que veníamos haciendo procesos y de trabajo allí. Entonces, antes de continuar, ¿cierto?, aquí la exposición, veamos el video de lo que fue la programación del 2018. ¿Listo?
Medellín, ciudad colombiana de América del Sur, territorio de contrastes y contradicciones, urbe que se ha transformado en sus modos de relacionamiento e interacción con el contexto social, donde la cultura y el arte entran como eje fundamental para este proceso. Por esto, Medellín es foco de experimentación e intercambio de las múltiples miradas del cuerpo en la escena iberoamericana. Dentro de este contexto está enmarcado el encuentro En Danzante. El encuentro En Danzante es una plataforma para la proyección, circulación y fortalecimiento de la danza contemporánea y alternativa basada en las nuevas propuestas estéticas. Proyecto desarrollado por la Corporación Cultural y Artística Tacita de Plata y la compañía Al Paso Escénico, contando con 6 versiones desde el 2013. El encuentro En Danzante se ha caracterizado por indagar alrededor del quehacer estético y escénico que moviliza a los diferentes hacedores de la danza local, nacional e internacional. Reflexiones que parten desde las propuestas internacionales del performance, lo teatral, lo no convencional, la instalación, la improvisación y lo audiovisual, entre otros lenguajes. Para ello, cada versión de En Danzante ha tenido diferentes miradas y perspectivas del panorama de la danza contemporánea. En cada versión se propone un eje temático de reflexión, investigación y crítica. En Danzante tiene un componente artístico en el que participan compañías nacionales e internacionales. En el componente académico se realizan foros, talleres, encuentros de redes, exposiciones, festivales y publicaciones. En Danzante ha contado con instituciones culturales, artísticas, agrupaciones escénicas y medios de comunicación como aliados. Es un encuentro que ha hecho gestión y ha sido ganador de convocatorias locales, nacionales e internacionales, ubicándose como uno de los referentes de encuentro del arte escénico en la ciudad y el país. En Danzante cuenta con un equipo interdisciplinario e intergeneracional que ha consolidado una propuesta estética cultural en el arte escénico que se expresa en el encuentro, logrando una amplia aceptación y apropiación de la ciudadanía. En Danzante es la posibilidad del diálogo de una ciudad como Medellín con sus danzarines, sus creadores, del encuentro con los danzarines latinoamericanos y iberoamericanos, pero sobre todo en una comunión público y danzarines. En Danzante es un espacio donde los diferentes coreógrafos, intérpretes y creadores encuentran esa posibilidad de poner en escena todas esas preguntas, motivaciones, impulsos a través del cuerpo y cómo ésta se relaciona con otros lenguajes que van más allá de la técnica. Las actividades académicas en Danzante son muy importantes dentro de la programación. Buscamos que la comunidad y el gremio de la danza de la ciudad entienda otras miradas de la danza. Entonces siempre tenemos un workshop principal orientado por uno de los maestros invitados. Tenemos varios foros académicos, clases maestras, exposiciones fotográficas y muestras de videodanzas. En Danzante es la posibilidad del encuentro de la ciudad de Medellín, por eso desde aquí los estamos esperando a todos los danzarines y creadores de América Latina y Iberoamérica en comunión para que se vuelvan a encontrar en el escenario artístico de la ciudad de Medellín. Bueno, ahí podemos apreciar un poco la estructura del encuentro. Entonces, como les venía contando, entonces ya adquirimos este espacio en la Exfanfarria Teatro. Como cierra el espacio, adquirimos el espacio del Ateneo Porfirio Barbajacó, quien nos acoge nuevamente para hacer la programación. Y al vivir estas dos experiencias, quisimos hacer
y nos arriesgamos mandar el proyecto a la Alcaldía de Medellín como en la parte de concertación, compitiendo con unos proyectos de envergadura ya muy grandes, y cuando nos dan la noticia de que fuimos favorecidos, y eso permitió que el encuentro lograra un mayor fuerza y poder ampliar la programación y poder ampliar los invitados y poder ampliar todo lo que fue ya el encuentro. Entonces lo más importante para nosotros, para el gremio de la danza, es que fue poco a poco que fuimos interviniendo y abriendo espacios en las diferentes salas de teatro, más allá de las grandes, y que fueron creyendo y convencidos de que sí se podía construir un público para la danza y sobre todo para la danza contemporánea. Entonces, cada versión se ha ido pensando y se ha ido construyendo y ha sido a partir de unos conceptos en los cuales nos enmarcamos para elaborar cada encuentro en danzante, porque también nos pensamos, bueno, existía este gran festival que tenía una envergadura, que fue importante, ¿cuál es el elemento diferenciador de nosotros como en danzante? Y entonces ahí fue donde empezamos a pensarnos en ejes temáticos, líneas temáticas para cada versión, que fueron lanzadas a partir de unos foros de pensamiento y crítica alrededor de la danza, porque nos interesa mucho todo lo que tiene que ver el pensamiento, la reflexión, entender qué es lo que estamos haciendo hoy, los jóvenes, desde dónde estamos creando, desde dónde estamos partiendo, cuáles son las preguntas, cuáles son los impulsos, desde a dónde partimos, hacia dónde vamos, y desde ahí fue lanzándose lo que va a hacer y va haciendo cada versión. Entonces se ha creado Inmóvil, que fue la última versión que tuvimos, se creó la de Cuerpo y Ciudad. Entonces ahí voy pasando rápidamente, aquí hay un poco como de parámetro de las compañías que participaron, la cantidad de público. De ahí luego también tuvimos Cuerpo y Ciudad, todo un análisis y entendiendo cuál es el cuerpo y ciudad, cómo le interactúa con la arquitectura, el cuerpo en relación con el espacio. Por ejemplo, ahí tuvimos la compañía Cortocinesis con la obra Un Chekhov, que es una obra maravillosa, cómo ellos partían desde ahí. Tenemos aquí un poco de todo esto, la parte pues como de la cantidad de compañías y todos los que participamos. Dramaturgias del cuerpo, que fue también un pensamiento alrededor de la dramaturgia, de cómo escribir en danza, cómo hablar desde la danza, cómo reescribir la danza. Entonces desde ahí empezamos a trabajar toda la relación de discusión en relación a las dramaturgias del cuerpo, y en esa específicamente tuvimos a la compañía Periferia en dramaturgias del cuerpo, que habló con la obra Disección del mito, y ahí estuvo acompañando y haciendo parte de este proceso. Y tuvimos, que fue la versión de las primeras, La cotidianidad en la escena, y por último, y aquí está un poco de lo que fue, ¿cierto? La cantidad de públicos, las compañías invitadas, y la primera que fue la investigación y creación en danza. Entonces, el encuentro en danzante ha ido como creciendo, tomando fuerza, ha ido ganando espacios. El año pasado tuvimos la fortuna de que el pequeño teatro nos abrió las puertas para hacer una programación en danza, que para ellos la danza también era muy compleja y decían, no, danza no programamos, no sé qué, pero nos abrieron las puertas hablando con ellos, ofreciéndoles este proyecto, y vieron lo importante que estaba cogiendo en la ciudad y nos abrió. Y por lo menos ya en el pequeño teatro hay una programación en el año de danza, ¿sí? Y de ahí el Camilo Torres, que es el Teatro de la Universidad de Antioquia, nos abre también las puertas, y como siendo yo egresado de la universidad, logramos vincularnos con la Universidad de Antioquia para hacer procesos y programas dentro de la universidad, y a través de la extensión cultural se anexa y nos compra funciones también para que se presenten dentro del Teatro de la Universidad. Y para este año, el nuevo escenario, que también ya estamos ocupando los grandes como los pequeños, es el Teatro Pablo Tobón Uribe, el cual también se agrega a este proceso para permitir la proyección y difusión de las compañías y de los grupos que vienen a participar. Entonces nosotros seguimos defendiendo desde que inició que es un encuentro, ¿cierto?, para reunirnos,
para compartir conocimientos, para entablar relaciones, para poder circular. Hemos logrado, como ahí vieron parte del video, como esa unión con el FIT, que es el Foro Internacional de Danza de Belo Horizonte, Curta Danza. Tenemos también esa relación con la red La Rodán. Entonces hemos ido construyendo y generando lazos, y para nosotros es muy importante seguir construyendo eso para que lo local se pueda proyectar hacia afuera y se pueda también lograr llegar a otros espacios. Y lo que nos sentimos contentos también es que después de todas estas versiones, en Medellín han surgido una cantidad de compañías muy importantes que ya han ido cogiendo y creciendo. Está la compañía H3, está la compañía Wangari, está la Pájara Pinta. Entonces hay unas compañías que empiezan a surgir y estar allí y que empiezan a emerger con este proyecto que permitió que se diera esto. Y nuevos festivales de danza ya se empiezan a crear y a generarse en la ciudad, como el Festival Nómada, del cual ellos se sintieron y nos pidieron ayuda, asesoría, y nos hemos unificado en ese sentido. Y bueno, esto es un poco rápido porque aquí ya me están diciendo que ya, y de lo que ha sido en Danzante, que lo que le apostamos sobre todo es un encuentro para la experimentación, un espacio para que creen, para que estén ahí. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Perdón.